volumétricas, nos queda esta, que es la valoración por neutralización. La diferencia que tenemos con respecto a las otras técnicas es que la reacción involucrada es un ácido-base. Esta técnica es muy utilizada para determinar la acidez de distintas cosas, por ejemplo, en los jugos, por ejemplo, en el jugo de naranja se puede cuantificar cuál es la concentración del ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido triprótico, es decir, tiene 3 protones. Después vamos a ver cuáles son neutralizables o no, o detectables por volumetría ácido-base. El ácido málico, por ejemplo, está en los jugos de las manzanas, que es un ácido diprótico. El ácido cítrico y maleico lo encontramos en el jugo de durazno. El ácido tartárico, que es un ácido diprótico, lo encontramos en el jugo de uva. También es importante determinar el ácido láctico en lo que es los derivados lácteos, ¿no? Para procesos de fermentación. Además, los compuestos ácidos también se utilizan mucho en la industria alimenticia como conservantes, como estabilizantes. La calidad del vino se suele medir determinando la concentración de ácido tartárico, que es un componente que justamente se encuentra en los vinos tintos. El ácido fosfórico, como un ejemplo, podemos determinar la concentración de ácido fosfórico en las bebidas colas, por ejemplo. Es decir, que esta técnica es una técnica muy utilizada para determinar ya sea concentraciones de distintos ácidos en productos alimenticios, también como especies conservantes. Ya vamos a ver que hay muchas de estas especies también se utilizan en panificación, por ejemplo el bicarbonato, que cuando se descompone genera dióxido de carbono y agua, lo cual se utiliza como un fermento, ¿no? Sería como un leudante, o sea que genera que las masas tengan burbujitas adentro, o sea que se leuden, que sean esponjosas las distintas masas, los productos de panificación. Por ejemplo, cuando uno hace una torta, agrega bicarbonato para que se genere, se descomponga en dióxido de carbono y agua durante la cocción, y eso hace que la masa sea más esponjosa, por ejemplo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, como les decía, ya hemos definido lo que es el análisis volumétrico. Es un análisis en que el analito, en este caso puede ser un ácido o una base, se determina mediante la medición de un volumen de un reactivo que es patrón. Que sea un reactivo patrón quiere decir que yo conozco con exactitud la concentración de esa sustancia que es patrón B, que es el patrón B, con el cual la sustancia A, que es la que quiero determinar, reacciona, ¿no es cierto? Entonces acá estamos planteando la reacción entre A, que representaría el analito, B es un patrón, quiere decir que tiene una concentración conocida, mediante el cual, a través de la reacción entre el analito y el agente titulante, puedo determinar justamente la concentración de esa especie. B es la concentración del A, que es el analito, a través de la reacción A con B, que justamente aquí esta reacción sería una reacción de neutralización. Bueno, esto ya lo hemos visto en las distintas técnicas volumétricas, que la reacción entre, bueno, acá dice R y X, seguimos la nomenclatura que está en la transparencia anterior, sería A más B, que da un producto, el producto de la reacción de neutralización. Esa reacción tiene que ser
o sea que el agente titulante tiene que reaccionar en forma selectiva con el analito, necesito tener una estequiometría definida para que justamente pueda resolver la situación problemática, que es calcular la concentración del analito, que en este caso es una especie ácida o una especie básica. La reacción entre el analito y el agente titulante tiene que ser rápida. Eso vimos que ya habíamos visto que todas las reacciones que involucran volumetría, la reacción tiene que ser rápida para evitar errores en la determinación del analito. En esta técnica ácido-base no hay mayor inconveniente en cuanto que la reacción sea rápida, ¿sí? Esa dificultad la habíamos visto en las reacciones de formación de complejos y las reacciones de óxido-reducción. Por otra parte, la reacción tiene que ser cuantitativa. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de cuantitividad, estábamos hablando de que el 99,9% del analito se transforme en producto? Dicho de otra manera, que si esto se cumple, el error de la técnica va a ser baja. Por otro lado, también necesitamos que el punto final sea detectable justamente para que esta técnica pueda ser empleada. Bueno, como veíamos en las primeras transparencias, la reacción entre el analito y el agente titulante se basa en la reacción entre el analito y un patrón, es decir, una solución preparada con un patrón primario o un patrón secundario de concentración conocida. Entonces, en esta transparencia, lo que les presento en esta transparencia son los distintos patrones primarios que podemos utilizar en reacciones ácido-base. Por ejemplo, ahí tienen el ácido succínico como patrón primario. Tenemos el carbonato de sodio, que es una base que se utiliza para valorar distintas sustancias ácidas. Tienen el tetraborato de sodio, que se utiliza para valorar también sustancias ácidas. Tienen el estalato, digamos, monohidrógeno de potasio, que también es un patrón primario para determinar la concentración de soluciones ácidas. El ácido benzoico es otro patrón primario, ¿no es cierto?, que se utiliza para estandarizar bases. Exactamente, Camila, y además de eso, porque tienen peso molecular elevado. Entonces, si vos te fijas, cuando vimos las primeras técnicas volumétricas que nosotros vimos fue la de volumetría de precipitación o argentometría. Ahí les presenté yo lo que eran los estándares primarios y los estándares secundarios y qué características tenían que cumplir para ser estándar primario. Una de esas características, como vos decís, Camila, es que son sustancias estables y que no se descomponen fácilmente y que tienen peso molecular elevado. Eso hace que el error en la pesada de estas sustancias para preparar una solución de concentración conocida sea muy, muy bajo. Justamente esa es la característica de estos patrones. Bueno, aquí les presento una curva de titulación por neutralización. En estas gráficas, como en las titulaciones, como en el resto de las titulaciones, excepto en la de óxido-reducción, en el eje de las Y, siempre se grafica una función de la concentración de una de las especies, en este caso el menos logaritmo de la concentración de los protones.
en función del volumen del titulante. Entonces, fíjense que acá tenemos el menos logaritmo de la concentración de los protones en función del volumen del agente titulante, que es el que se va agregando de la bureta. La curva roja, aquí fíjense que representa la valoración de un ácido con una base. Tenemos dos zonas bien definidas, una antes del punto de equivalencia, donde si estoy valorando un ácido con una base, fíjense que tenemos un pH ácido, ¿sí? Entonces quiere decir que mi analito es un ácido, lo tengo en el Erlanger. A medida que voy agregando base, lentamente, digamos, va disminuyendo la concentración de protones porque se va produciendo la neutralización del ácido con la base. Al llegar al punto de equivalencia, digamos, acá tengo una gran variación, un salto en el pH, y después del punto de equivalencia, fíjense que tenemos un pH básico que corresponde al exceso del valorante. Ahí Lucas en el chat pregunta por qué es importante que el peso molecular sea elevado. Es una característica que tienen que reunir los patrones primarios, Lucas, porque así cuando vos pesas, ¿no es cierto?, la masa del patrón, ¿sí? Si el peso molecular es bajo, vas a pesar una masa más pequeña y el error que tiene asociada la pesada de esa masa va a ser más grande. Acuérdate que siempre la pesada tiene un error asociado. Bueno, entonces, les comentaba lo que es la curva de neutralización. Decíamos que graficamos una función de la concentración del analito, en este caso es el menos logaritmo de la concentración de los protones, en función del volumen del agente titulante. Nosotros solemos preguntarle en los exámenes que construyan una curva de titulación a mano alzada de la situación problemática que están resolviendo. Entonces, si están valorando un ácido con una base, tienen que poder representar cómo sería esquemáticamente, sin calcular punto a punto los puntos de la curva de titulación en función del volumen de agente titulante. Por eso es muy importante que ustedes revisen cómo hacer el cálculo de pH. Hoy vamos a ver la curva de titulación de ácido fuerte con base fuerte o base fuerte con ácido fuerte, y va a quedar para el jueves. Vamos a empezar con las titulaciones de ácidos débiles, por lo tanto necesito que para el jueves revisen cálculo de pH de ácidos débiles y soluciones amortiguadoras. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Estamos hablando generalidades. Bien, ¿alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Decíamos entonces que la característica de esta técnica de valoración es la reacción entre el ácido, entre un analito, que puede ser un ácido o una base, que se valora con un agente, con una solución patrón. Ese patrón puede ser patrón primario o patrón secundario. Una de las características, aparte que la reacción sea completa, que sea rápida, que sea cuantitativa, es que podamos detectar el punto final, o detectar, digamos, el punto final de la titulación. Entonces, en esta técnica, lo que generalmente se utiliza son indicadores. Estos indicadores son compuestos que son ácidos o son compuestos que pueden ser básicos, que tienen una característica de tener diferente color en función del rango de pH del medio. Estos indicadores se los puede clasificar como indicadores dicromáticos. Son aquellos que presentan dos colores diferentes
digamos, en su forma ácida y en su forma básica, y los monocromáticos son los que presentan una forma coloreada y una forma incolora, como es el caso de, por ejemplo, la fenoftaleína. Bueno, como decíamos que los indicadores son ácidos, como decimos acá, son ácidos o bases débiles, tienen una constante de disociación ácida. Entonces, supongamos aquí este indicador que está representado como H indicador. Ese H indicador, ¿no es cierto?, le ponemos esta H para indicar que es un ácido, va a disociarse en un protón más el indicador disociado, y este equilibrio o esta disociación de este indicador ácido va a estar representado por esta K del indicador, que es característico de cada, o sea, la constante disociación ácida de cada indicador, que la puedo escribir como la concentración de los productos dividida la concentración de reactivos. ¿Qué tenemos como producto de esa disociación? La concentración de los protones, la concentración del indicador disociado sobre la concentración de indicador que sería, digamos, protonado, sin disociar. En función del pH, yo voy a tener distintas concentraciones de la especie protonada o de la especie disociada. Para que esta sustancia pueda ser empleada como indicador ácido-base, tiene que tener un color diferente cuando está protonada a cuando está disociada. Por eso acá dice, la especie disociada tiene un color y la especie protonada tiene otro color que tiene que ser diferente. En función de la concentración, en función de la clasificación de esos indicadores, podrán ser indicadores que tienen, que pueden ser, digamos, como vimos en la transparencia anterior, que pueden ser dicromáticos, es decir, que tengan dos colores diferentes, o monocromáticos, haciendo referencia a que tienen un color y el otro es incoloro. Si nosotros, como decíamos, que este indicador, el color va a ser función de la concentración de protones en el medio, nosotros acá de la ecuación de esta disociación o la K ácida del indicador, podemos despejar la concentración de los protones. Si despejo la concentración de los protones, la concentración de indicador protonado pasa al otro miembro multiplicando, y la concentración de indicador disociado queda en el denominador. Entonces, la concentración de los protones, ese paso no está escrito aquí, la concentración de los protones me queda igual a la K del indicador multiplicado por la concentración de indicador sin disociar, dividido la concentración de indicador disociado. Si yo aplico menos logaritmo en base 10 a los dos miembros, en el primer miembro, el menos logaritmo la concentración de los protones va a ser igual al pH, que eso va a ser igual a menos logaritmo de la K del indicador, que sería el pKa, y va a ser, acá sería menos el logaritmo de H indicador dividido indicador disociado. Eso puedo dar vuelta, esta relación, y eso hace que me quede más. El menos logaritmo, al invertir la relación de las concentraciones del logaritmo aquí de la especie disociada sin disociar, me queda más. Entonces, esta expresión, pH igual al pK del indicador más el logaritmo de la especie disociada sobre la concentración del indicador sin disociar, me permite registrar cómo varía, ¿no es cierto?, el color del indicador en función del pH, que es la variable, en función de la concentración de estas dos especies. ¿Alguna duda hasta aquí? Igual que lo que vimos en los indicadores de óxido-reducción,
Sí, porque estamos presentándolo en función del pKa emiliano. Lo estamos haciendo general, es lo mismo para todos, este razonamiento. Ya después vamos a ver una gráfica y cómo cambian los colores. Como les decía, que como vimos en la titulación de óxido reducción, que nuestro ojo ve colores diferentes en función a la concentración relativa de la especie disociada sobre la especie sin disociar. En función de cuál es esta relación de estas dos especies, nuestro ojo va a ver el color sin disociar o el color disociado, que decíamos que es la característica por la cual esta sustancia se puede utilizar como indicador. O sea, tiene que tener un color diferente en su forma disociada y sin disociar. Entonces, por eso aquí dice, se observa experimentalmente que si la relación del indicador sin disociar dividido, acá le falta la carga negativa sobre el indicador disociado, si esa relación es mayor que 10, quiere decir, si esa relación es mayor que 10, ¿cuál es la especie que está en mayor proporción? ¿La disociada o la sin disociar? Les pregunto para que me contesten en el chat. Si esa relación H indicador sobre indicador, que ahí le falta la carga negativa, si esa relación es mayor que 10, si esa relación es mayor que 10, volvemos de nuevo a preguntar. Si la relación H indicador sobre indicador es mayor que 10, ¿qué color va a ver mi ojo? ¿El H indicador o el indicador disociado? Si la relación H indicador sobre indicador menos es mayor que 10, ¿qué color voy a ver? ¿H indicador o indicador disociado? H indicador. Muy bien, H indicador. Porque la relación esa es mayor que 10. Entonces, indicador pasa al otro lado, indicador disociado, la concentración pasa al otro miembro, quiere decir que H indicador va a ser 10 veces la concentración de indicador disociado. Quiere decir que mi ojo va a ver el color H indicador como dice aquí. Cuando esta relación sea menor que 1 sobre 10, el ojo apreciará el color del indicador disociado. Ahí, chicos, le está faltando la carga negativa. Cuando estamos en situaciones intermedias entre estas dos, el ojo va a ver el color mezcla, el color intermedio, o sea, la superposición de estas dos, acá sería, en vez de una X, es una H ahí. Tengo que arreglar aquí. O sea, vamos a ver, esa situación intermedia es lo que se conoce como rango de viraje y es lo que está presentado en esta transparencia. Por ejemplo, aquí está la fenolftaleína, que fíjense acá, cuando la relación indicador disociado sobre indicador sin disociar, indicador disociado sobre indicador sin disociar es menor que 1 sobre 10, vamos a ver cómo está escrito ahí, 1 es menor que 1 sobre 10. O sea, 1 sobre 10 quiere decir que la especie que predomina, esto está al revés, esta relación 1 sobre 10 es 0,1, o sea que la especie que está en mayor proporción en este extremo es el indicador protonado. Entonces, cuando esta relación sea menor que 1 sobre 10, vamos a ver el color protonado, o sea, lo vamos a ver incoloro. Cuando esta relación indicador sobre indicador protonado sea mayor que 10,
la especie que va a predominar es la especie disociada y vamos a ver este color fucsia. Fíjense aquí, justamente aquí está aplicada esa ecuación que vimos anteriormente, que el pH es igual al pK del indicador más el logaritmo del indicador disociado sobre el indicador sin disociar. Entonces aquí fíjense que el indicador vira o cambia de color alrededor del pK del indicador más o menos una unidad, eso es lo teórico, ¿no? Más o menos una unidad con respecto al pK del indicador. Por eso, cada indicador va a tener un color diferente, un rango de viraje diferente en función de su pK de indicador. Bien. Este es el fundamento, ¿no es cierto?, de cómo es que funcionan los distintos indicadores. Es decir, cada indicador tiene un pKa y en función, digamos, en relación a ese pKa, una unidad más y una unidad menos es lo que se conoce como el rango de viraje. El rango de viraje es donde yo veo el color mezcla. En este caso, la fenolftaleína es un indicador monocromático que en color, a pH ácido yo veo color, veo incoloro, y a medida que el pH se va incrementando, a pH 10 ya veo el color fucsia, es decir, entre 8,3 y 10 es lo que se conoce como el rango de viraje. Bien, entonces ahí, introduciendo los valores de 1 sobre 10 y de 10, para ver las distintas relaciones, decimos que el rango de viraje va a ser igual al pH, el rango de viraje, perdón, el pH es igual al pK del indicador más o menos una unidad por encima y por debajo del pK del indicador. Ese más menos 1, que son 2 unidades, es lo que se conoce como rango de viraje. Claro, Agustina, el color fucsia de la fenolftaleína aparece cuando está desprotonada, exactamente. Cuando está protonada, fíjate acá, cuando el pH es ácido, la especie que vas a tener en mayor proporción va a ser la protonada. Entonces tu ojo lo va a ver la solución de forma incolora. A medida que el pH va aumentando, ¿sí?, el indicador se va disociando y lo que vas a tener en mayor proporción va a ser la forma disociada. Entonces tu ojo va a apreciar el color de la fenolftaleína en su forma disociada, que es fucsia. No quiere decir que no haya nada de la otra especie, pero está en mucha menor proporción. Y entre 8,3 y 10 voy a tener lo que se conoce como rango de viraje, que es un color transición. Bueno, ahí está lo que se denomina rango de viraje, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan?, en los indicadores redox. En el indicador redox era el potencial estándar, más o menos 0,054 dividido n, y siendo n el número de electrones que se intercambiaban. Por eso decíamos que si el número de electrones que se intercambiaban era 1, el rango de viraje era de 0,12 unidades de electronvoltio, teóricamente, ¿verdad? Acá es lo mismo. En esta transparencia, lo que les quería presentar es los cambios de colores que se observan en distintos indicadores. Por ejemplo, el azul de bromotimol en medio ácido es amarillo, y fíjense que acá decimos color ácido, color básico, aunque el pH en el cual vira el azul de bromotimol está centrado alrededor de 7. Fíjense que es
levemente básico, 7,6. Por eso hablamos de color ácido y color básico en función de la especie protonada y la especie desprotonada. Fíjense acá, el azul de bromotimol pasa de amarillo a azul y en pH ácido tiene un valor de 4 o menos, tiene un color amarillo, y de 5,6 en adelante el color es azul, pero se habla de color en su forma ácida y color en su forma básica, o protonado y desprotonado, aunque digamos su rango de viraje está en la zona ácida. Fíjense aquí, el rojo de clorofenol pasa de amarillo a rojo entre 5,2 hacia abajo lo voy a ver amarillo, y 6,8 y hacia arriba lo voy a ver rojo. En la zona esta zona de transición de aproximadamente 2 unidades de pH voy a ver el color intermedio. Bueno, lo mismo para el rojo fenol, ¿sí? En pH de 6,8, que está próximo a la neutralidad, lo voy a ver amarillo, y a un pH de 8,4 y hacia adelante lo voy a ver rojo. Entonces, vamos a ver del color ácido, ¿sí? Vamos a hablar del color ácido o el color protonado cuando esté de 6,8 hacia abajo, y el desprotonado de 8,4 hacia arriba. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Bueno, se está por cortar, así que lo que voy a hacer es dejar bueno, capaz que me da tiempo para mostrarle. Acá tienen una tabla, si se me corta ya vuelvo a iniciar. Fíjense, acá tienen una tabla de distintos indicadores y fíjense que está el color, dice color ácido y color básico, lo que les estaba explicando anteriormente, y acá está el rango de viraje de ese indicador. Entonces tenemos, fíjense, tenemos una gran variedad de indicadores donde tenemos distintos rangos de viraje de pH. Esto sería la zona el color, el pH en el cual yo veo el color mezcla entre el color ácido y el color básico. O sea, de 0,2 hacia abajo voy a ver el color rojo, y de 1,8 hacia arriba voy a ver el color amarillo. Entre un pH de 0,2 y 1,8 voy a ver el color mezcla. Bueno, dejamos esta conexión y volvemos a conectarnos. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando de estos serían los distintos indicadores que tenemos disponibles. Fíjense que tenemos un amplio rango de pHs, en el cual vira. A ver. Bien, acá tenemos. Bien. Acá tenemos distintos indicadores que disponemos en el laboratorio y que podemos elegir, digamos, ya vamos a ver en función del punto de equivalencia de la titulación ácido-base que estemos analizando. Bien, hay diferentes tipos de valoración ácido-base. Tenemos ácido fuerte con una base fuerte, ácido débil, o sea, base fuerte con un ácido fuerte, ácido débil con una base fuerte, base débil con ácido fuerte, y por último, ácidos y bases polifuncionales. Esas son, digamos, las 3 tipos de titulaciones que faltaría un caso aquí, que es la mezcla de sistemas complejos. Es decir, mezclas de ácidos
un ácido fuerte con un sistema polifuncional o una base fuerte con una base polifuncional. Pero en general podemos decir, vamos a ver primero ácido fuerte con base fuerte. Para el jueves vamos a ver ácido débil con base fuerte, que es lo que les pido que revisen para el jueves. Y sistemas polifuncionales los vamos a estar viendo la semana que viene, junto con mezclas ácidas. Bien, en una titulación ácido-base, lo que ya vimos, lo que va a ir cambiando a medida que agregamos el agente titulante es el pH. Generalmente en el Erlenmeyer tenemos el analito y el agente titulante lo colocamos en la bureta. Bien, acá tenemos la valoración de un ácido fuerte, el esquema, la representación de la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Lo que tenemos en el Erlenmeyer justamente es el ácido fuerte y en la bureta tenemos la base fuerte. Además aquí vamos a necesitar un indicador para que nos indique justamente que la reacción entre el ácido y la base se ha completado. Si yo registro el pH del medio en función del agregado de la base, lo que les decía es, antes del punto de equivalencia voy a tener una zona de la titulación, o sea, acá podemos trazar una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y, donde tenemos dos zonas bien diferenciadas. Antes del punto de equivalencia tengo un exceso de analito, en este caso el analito es un ácido, por lo tanto el pH del medio va a ser ácido. Después del punto de equivalencia, digamos, tenemos un exceso de agente titulante y el pH va a ser básico. Como es un ácido fuerte con una base fuerte, ¿qué esperan? ¿Qué pH voy a tener cuando se completa la reacción entre el ácido y la base? Que sería, por definición, el punto de equivalencia. ¿Qué esperan que sea el pH? Muy bien, el pH que esperamos es un pH neutro, debido a que supongamos que estamos valorando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, va a estar totalmente disociado. A medida que agregue la base, que es el hidróxido de sodio, se va a completar la reacción entre el ácido y la base. En el punto de equivalencia, cuando agregue la misma cantidad de base que de ácido hay en el Erlenmeyer, se me va a formar la sal, cloruro de sodio, donde tanto el ácido, tanto el anión como el catión de esa sal provienen de un ácido y una base fuerte que no hidroliza. Por lo tanto, el pH va a estar dado en el punto de equivalencia por la disociación del agua, donde la concentración de protones y oxidrilos es igual. Por lo tanto, es un pH neutro o pH 7, como han contestado en el chat. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir la curva de titulación? Bien, acá en este cuadrito tenemos pH, ¿sí? El pH inicial, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia para el caso de un ácido fuerte que se valora con una base fuerte. Antes del punto de equivalencia, lo que voy a tener en exceso o la especie predominante van a ser igual la concentración de protones, porque todavía no llegué al punto de equivalencia. Entonces, esa concentración de protones va a estar dada por la concentración del ácido que tenga en solución. A medida que yo vaya agregando base, esa concentración de ácido va a ir disminuyendo hasta que en el punto de equivalencia la concentración de protones va a ser igual a la concentración de oxidrilos. Entonces, el pH inicial va a estar dada por la disociación del ácido. Si es un ácido fuerte, va a estar todo disociado. Entonces, la concentración de los protones va a ser igual a la concentración del ácido. Acá Francisco me pregunta, ¿qué son los ácidos o bases polifuncionales? Los compuestos polifuncionales
a los ácidos se les suelen llamar ácidos polipróticos, que son los que tienen más de un protón valorable, digamos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido monoprótico, mientras que, por ejemplo, el ácido tartárico o el ácido, alguno de los que vimos en las primeras transparencias, el ácido tartárico es un ácido que es diprótico, tiene dos protones que se pueden disociar. El ácido fosfórico es un ácido triprótico. Fíjate en la primera transparencia, Francisco, que ahí están clasificados. Sí, polipróticos o sustancias polifuncionales, ¿no? Ahí englobaría a los ácidos y las bases. Por ejemplo, el carbonato también es una base polifuncional, porque del carbonato pasa a bicarbonato y de bicarbonato a ácido carbónico. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido cítrico es un triprótico, tiene 3 funciones ácidas, el maleico diprótico, el tartárico diprótico, el ácido fosfórico es triprótico. Bueno, eso significa, esos son los polifuncionales, digamos. Bueno, estábamos aquí. Entonces decíamos, el pH inicial, como es un ácido fuerte, va a estar dada por la concentración inicial del ácido, porque está totalmente disociado. Antes del punto de equivalencia tengo que calcular la concentración de protones que queda luego como resultado de la neutralización. Fíjense que acá dice volumen del ácido por normalidad del ácido. Por ahí es más conveniente hablar de molaridad del ácido que normalidad, porque acuérdense que la normalidad puede llevar a generar confusiones en función de la cantidad de protones que tenga esa especie. Si es monoprótico no hay diferencia, pero si es un ácido poliprótico, sí. Así que acá sería más conveniente, corrijan ustedes en las transparencias que tienen, volumen del ácido por la molaridad del ácido. Entonces, a medida que he ido agregando base, tengo que ir actualizando la concentración de protones que me va quedando en el medio, porque se me va diluyendo como por el agregado de la base, y justamente el ácido va disminuyendo, ¿no es cierto?, por la reacción entre el ácido y la base. Entonces, la concentración de protones en el medio va a ser igual a la concentración, esto fíjense, el volumen del ácido por normalidad del ácido sería la concentración o los milimoles iniciales del ácido que tengo, menos los milimoles de base que agrego, eso me daría esa diferencia, la concentración remanente de protones dividido el volumen total. Entonces acá vamos viendo que a medida que voy agregando la base, la solución se va diluyendo. En el punto de equivalencia, por definición, he agregado la misma cantidad de base que de ácido tengo en el Erlenmeyer, por lo tanto, llego a la condición de neutralidad por ser el ácido un ácido fuerte y la sustancia titulante una base fuerte. Entonces, de esa forma, no hay hidrólisis de la sal que se forma y el pH es igual a la raíz cuadrada del K-water, ¿sí? De ahí que el pH en el punto de equivalencia es igual a 7 porque la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Después del punto de equivalencia, lo que tengo es un exceso de base y la concentración de oxidrilos va a ser igual al volumen de base por la molaridad de la base. Esto representaría los milimoles que agregué de base
menos los milimoles iniciales que tenía de ácido, dividido en el volumen total, me da de esa manera la concentración de oxidrilos. ¿Alguna duda de cómo calcular el pH en este sistema? Bien, entonces vamos a continuar. Y me gustaría que hagan los cálculos, vamos a hacer los cálculos de la valoración de 50 mililitros de ácido clorhídrico, 5 por 10 a la menos 2, con hidróxido de sodio, 0,1 molar. Fíjense que aquí las concentraciones del titulante y del ácido clorhídrico no son iguales. Entonces nos piden que construyamos la curva de titulación para el agregado de 0, de 10, de 25 y 25,1 mililitros de base. Me gustaría que, si tienen calculadora, hagamos estos cálculos. Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos 50 mililitros de ácido, que tiene una concentración de 5 por 10 a la menos 2, me voy a buscar una calculadora, espérenme un minutito. Bien, aquí estoy de nuevo. Lo que les decía que lo primero que tienen que calcular es los milimoles que tienen de ácido. Si tienen 50 mililitros, lo multiplicamos por la concentración del ácido, que es 5 por 10 a la menos 2, eso nos da 2,5 milimoles de ácido iniciales. Entonces, yo en el punto de equivalencia necesito agregar la misma cantidad de milimoles de base, que es hidróxido de sodio. Entonces, si el hidróxido de sodio es 0,1 molar, ¿sí? A los 2,5 milimoles de ácido lo divido por la concentración de la base, que es 0,1, quiere decir que el punto de equivalencia va a estar en 25 mililitros. Eso siempre es lo primero que hacemos en las curvas de titulación, calcular cuál es la concentración o los mililitros de base que necesito para llegar al punto de equivalencia. Entonces yo sé ahí que el punto de equivalencia va a estar en 25 mililitros de base. Por eso también es que ahí se le pide para el agregado de 0 mililitros, de 10 mililitros, de 25 mililitros y 25,1 mililitros. Es decir, antes del punto de equivalencia y en el punto de equivalencia. Bien. Para 0 mililitros de ácido, de base, digo, ¿qué valor de pH van a tener? Si ya lo calcularon a ese punto. Muy bien.
El pH inicial de esa muestra va a ser igual a la concentración de los protones, que es 5 por 10 a la menos 2, porque es el ácido clorhídrico está totalmente disociado. Entonces, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 5 por 10 a la menos 2, y es lo que nos da 1,3, como están contestando todos en el chat. Para calcular el pH para el agregado de 10 mililitros de base, lo que tenemos que hacer es recalcular la concentración de protones luego del agregado de 10 mililitros de base. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, inicialmente tenemos 50 mililitros de ácido por la concentración inicial del ácido, que es 5 por 10 a la menos 2, que eso nos dio 2,5 milimoles iniciales de protones. Si le agrego 10 mililitros de base, sería 2,5 milimoles de ácido menos 10 mililitros por la concentración de la base es 0,1. O sea que agregué 1 milimol de base. Eso quiere decir que me queda 1,5 milimoles de protones sin neutralizar. ¿En qué volumen lo tengo? En 50 mililitros de ácido más 10 mililitros de base, es decir, lo divido en 60 mililitros. Eso me da una concentración de 0,025 molar de ácido. Exactamente, nos da 0,025 molar de 0,025 molar sería la concentración de protones. Si a eso le sacamos el logaritmo, nos da un pH de 1,6. Fíjense cómo el pH empieza a incrementar, ¿sí?, a medida que voy agregando base, porque justamente lo que decíamos, se comienza a completar la reacción entre el ácido y la base, y la solución además se va diluyendo. Bien, para 25 mililitros, ¿alguna duda hasta ahí? Para 25 mililitros de base, ¿sí?, agregué, justamente tenía inicialmente 2,5 milimoles de ácido y agregué 2,5 milimoles de base. Es decir, que el ácido se neutralizó con la base. El pH va a estar dado por la disociación del agua. El K-Water, ¿sí?, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. En ese punto las concentraciones son iguales y la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada del K-Water. Entonces, para 25 mililitros, el pH es igual a 7. Veamos ahora cuál es el pH para el agregado de 25,1 mililitros de base. Calculen el pH, calculen ustedes el pH para 25,1 mililitros de base. Los espero un ratito mientras hacen los cálculos. Yo quedo aquí, si alguien tiene alguna duda me puede consultar. Sí, Gaby, vos estás, el pOH te dio 3,87. Acuérdense que pH más pOH da 14. Entonces 14 menos pOH, Gaby, te da los 10,13 que le está dando al resto.
Bueno, para los 25,1 mililitros de base hay dos formas que lo pueden hacer. Una es haciendo la cuenta, 25,1 mililitros de base por la concentración inicial de la base, que es 0,1. Eso me da 2,51 milimoles de base. Esos son los milimoles de base total que agregué hasta los 25,1 mililitros de base. A eso le resto los milimoles iniciales de ácido, que eran 2,5, que serían los 50 por los 5 por 10 a la menos 2. Eso me indica, esa diferencia, 2,51 milimoles de base menos los 2,5 milimoles de ácido, me da una diferencia de 0,01 milimol de base. Si esos milimoles lo divido en el volumen total, que serían los 50 más los 25,1, o sea, dividido en 75,1, eso me da una concentración de oxidrilos de 1,33 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Eso le saco logaritmo, eso da un pOH de 3,87, hago la diferencia con los 14 y me da un pH de 10,12 como están escribiendo en el chat. Eso sería una forma. La otra forma es calcular el exceso de base que tengo. ¿Cuánto es? Yo ya sé que el punto de equivalencia está en 25 mililitros de base. ¿Cuál sería el exceso que tengo? 0,1 mililitros de base. Entonces podría ser 0,1, que es el exceso, por la molaridad de la base, que es 0,1 molar. Ese producto me da los 0,01, que es lo mismo que la diferencia que hicimos entre la base total y el ácido, lo dividido en los 75,1, me vuelve a dar 1,33 por 10 a la menos 4. O sea que hay muchas formas de obtener el mismo resultado. Fíjense en la tabla que sigue. En la tabla que sigue, acá tenemos los valores, ¿sí?, de lo que estuvimos calculando para 10, para el pH inicial, para 10 mililitros, para 25 y para 25,1 mililitros de exceso. El pH en el punto de equivalencia, si vos tenés un ácido fuerte con una base fuerte, no sé si Blas es tu nombre, siempre que tengas un ácido fuerte con una base fuerte, el pH en el punto de equivalencia va a ser igual a la raíz cuadrada, o la concentración de protones igual a la raíz cuadrada del K-water. En un ácido débil, vas a tener cuando tenés un ácido débil, vas a tener una base fuerte conjugada que se va a hidrolizar. Entonces, para el caso de un ácido débil, el pH en el punto de equivalencia no va a ser igual a 7. Ese es el tema que vamos a ver para el jueves y es lo que yo necesito que ustedes empiecen a leer un poco para refrescar los conocimientos que tienen de química general. Entonces, la respuesta para Blas, el pH en el punto de equivalencia va a ser igual a la raíz cuadrada del K-water, o el menos logaritmo de la concentración de los protones, que es igual a los oxidrilos, siempre y cuando sea un ácido fuerte con una base fuerte o una base fuerte con un ácido fuerte. Bien, fíjense que ahí quiero que ahora construyan, hagan los cálculos. ¿Qué pasa si valoro 50 mililitros, en vez de ser un ácido 5 por 10 a la menos 2, tenemos un ácido más diluido que es 5 por 10 a la menos 4. Y en vez de valorarlo con un ácido 0,1 molar, lo valoro con una base que es 1 por 10 a la menos 3. Quiero que me calculen el pH para 0. Vamos a empezar con ese, después vamos a calcular para 10, para 25 y 25,1. Quiero que calculen el pH inicial, o sea, cuando no agregué nada de base.
Los espero. Bueno, cuando empieza la valoración, ¿no es cierto? Tenemos los 50 mililitros del ácido clorhídrico, que es 5 por 10 a la menos 4. Todavía no agregué nada de base, entonces la concentración de protones, por ser el ácido clorhídrico un ácido fuerte, va a ser 5 por 10 a la menos 4. Entonces el pH me va a dar 5 exponente a la menos 4 logaritmo, me da un valor de 3,3, que es lo que están escribiendo en el chat. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Cómo calcular el pH inicial? Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, es un ácido fuerte, entonces consideramos que está totalmente disociado. Cuando le agregué 10 mililitros de base, bueno, lo que tengo que calcular aquí, de nuevo, es cuál es el volumen de base que yo necesito para llegar al punto de equivalencia. ¿Cómo lo calculo? Sí, Julieta, como dice Julita, los milimoles que tengo de ácido dividido la molaridad de la base. Si yo hago 50 mililitros, que es la muestra, por 5 por 10 a la menos 4, que es la concentración del ácido, eso me da que estoy teniendo 0,025 milimoles de ácido. Lo estoy valorando con una base que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 3, hago ese cociente, y por supuesto que el volumen del punto de equivalencia me da 25 mililitros. Eso es lo que generalmente siempre se hace como primera instancia para saber, digamos, o para ubicarnos en la curva de titulación. Entonces ya sé que con 25 mililitros, cuando agrego 25 mililitros de base, estoy en el punto de equivalencia. Entonces lo que me están pidiendo antes del punto de equivalencia me tiene que dar un pH ácido, y lo que me están pidiendo después del punto de equivalencia tiene que ser un pH básico. Por lo que dijimos que la curva de titulación se caracteriza por tener dos zonas, una antes del punto de equivalencia, que el pH es ácido, y otra después del punto de equivalencia, que el pH es básico. En este caso que estamos valorando un ácido con una base. Entonces, ya sabemos que el punto de equivalencia está en 25 mililitros, nos quedaría calcular cuál es la concentración de protones para cuando agregué 10 mililitros de base y calcular su pH. ¿8.12 el pH para qué punto, Agustín? Porque si estamos para 10 mililitros de base,
Estamos antes del punto de equivalencia. Me parece que es para 25.1, claro, para 25.1 el pH tiene que ser básico, exactamente. Estamos viendo el pH para 10 mililitros de base. Muy bien, para 10 mililitros es 3.6. Y para 25.1, ahí Agustín nos dice que el pH es 8,12. Camila, ¿cuál punto? Bien. Para cuando vos agregas 10 mililitros, o sea, primero calculamos que el punto de equivalencia estaba en 25 mililitros. ¿Eso está correcto, Camila? Si querés abrir tu micrófono. Bien, para 25 está correcto, o sea que sabés que calculamos el punto de equivalencia que corresponde a 25 mililitros. Para 10 mililitros de base, ¿sí? Lo que podemos hacer es los 50 mililitros de ácido clorhídrico por la concentración del ácido, que es 5 por 10 a la menos 4, eso nos da 0,025 milimoles de ácido. A esos milimoles, como la estequiometría es 1 a 1, Camila, le tengo que restar los 10 mililitros de base por la concentración de la base, que es 1 por 10 a la menos 3. Entonces, haciendo esa diferencia, te queda que tenés de protones 0,015 milimoles. Eso lo tenés que dividir en los 50 más los 10 mililitros de base, lo tenés que dividir en 60 mililitros. (0,025) le restas 10 mililitros por 1 exponente a la menos 3, eso te da 0,015 y eso lo dividís en 60 mililitros. Te da una concentración de 2,5 por 10 a la menos 4 molar de protones. Le sacas logaritmo y eso te da un pH de 3,6. ¿Está bien ahora? Bien, muy bien. En el punto de equivalencia he agregado la misma cantidad de base que de ácido que tenemos, así que ¿cuánto nos da el pH en el punto de equivalencia? Muy bien, 7. Y después del punto de equivalencia tengo 0,1 mililitros de base en exceso y va a estar, esos 0,1 mililitros de base en exceso está en 75.1 mililitros de solución. Así que para 25.1 tenemos un pH de 8,12, como habían dicho Gaby y el resto de los compañeros. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Esos valores les da? ¿Alguna duda en el cálculo de pH? Bueno, si hay alguna duda, espero un minutito más para que alguien se anime a preguntar. Bueno, fíjense aquí, si no hay dudas en el cálculo de pH, acá tenemos graficadas, ¿sí? Lo que acabamos de construir
Para la curva A, que es la curva 0,1, la curva A es la curva de titulación para la valoración con 0,1 de hidróxido de sodio, y la curva B es para la solución más diluida de hidróxido de sodio, 1 por 10 a la menos 3, que se valora con un ácido más diluido. No. La curva A es la valoración del ácido, 5 por 10 a la menos 2, con la base 0,1 molar. Vamos a ver si está la mayoría unido ya. Ay. Vamos a esperar un minutito más a ver si se terminan de unir los que faltan. Bien. Bien. Bueno, ahí me está preguntando Moisés. Ahora justamente en este tema, lo que estamos viendo aquí es ver el efecto que tiene las soluciones diluidas en la curva de titulación. Justo lo que estás preguntando, Moisés. Fíjate, acá tenemos una curva A y una curva B. La curva B está utilizando tanto el analito como el agente titulante, está diluido. Fíjense que el punto de equivalencia está marcado en verde. Para las dos valoraciones, el punto de equivalencia no afecta, la dilución no afecta al punto de equivalencia. Fíjense en la gráfica que sigue, justamente aquí está graficado, ¿sí?, la curva de titulación A, que es la línea continua, y la curva de titulación B, que es la solución que está más diluida. Fíjense que el efecto que tiene utilizar una solución, un analito más diluido y un agente titulante más diluido, es generar, fíjense que se produce como un achatamiento, ¿sí? Como si se comprimiera la curva de titulación, ¿no? El salto aquí, fíjense el salto que tiene la curva de titulación A con respecto a la curva de titulación B. Si yo uso soluciones que son más diluidas, necesito tener mucho más cuidado en la elección del indicador. ¿Y esto por qué ocurre así? Fíjense que aquí están graficados del lado derecho, de este lado, los virajes de los distintos indicadores, ¿sí?, con el rango de pH. Fíjense, por ejemplo, estoy buscando yo mi tablita para no volverme. Ustedes que la tienen impresa tal vez, fíjense el rango de los indicadores, acá la tengo. El azul de bromofenol tiene un rango de viraje, el azul de bromofenol pasa en su forma ácida es de color amarillo y en su forma básica es de color azul. El rango de viraje está entre 3 y 4,6. Fíjense, es este primero que está aquí. De 3, acá, de 3 hacia abajo, lo voy a ver, dijimos, amarillo, y de 4,6 hacia arriba, lo vamos a ver de color azul. Es decir, entre 3 y 4,6 voy a ver el color de transición. Fíjense, si yo uso el azul de bromofenol para valorar la solución, la muestra problema A, ¿sería un indicador adecuado para detectar el punto de equivalencia? Hago la pregunta ahí en el chat para que me contesten. Para la curva A, vuelvo a repetir,
el uso de azul de bromofenol sería adecuado para detectar el punto de equivalencia? Bueno, le pregunto a los que están contestando que no. ¿Por qué les parece que no podría ser adecuado usar el azul de bromofenol? Fíjense acá, chicos, yo voy a ver el color azul a un pH de 4,6 hacia arriba. Fíjense que yo acá, cuando haya agregado prácticamente los 25 mililitros, ¿sí? Fíjense aquí cómo es la curva de titulación. Fíjense la forma que tiene la curva. Yo tengo un pH ácido y a medida que me voy acercando al punto de equivalencia, ¿sí? Hay una variación en el pH. Cuando llegué al punto de equivalencia a los 25, una gota más hace que el pH pase de ácido a base. Fíjense que acá en un delta muy chiquitito de volumen de agente titulante, paso de la forma ácida a la forma básica. Entonces, si yo uso el azul de bromofenol, ¿sí? Fíjense acá, hagan justamente este valor corresponde a un pH de 3. Lo extrapolo aquí, ¿sí? Hasta este punto, hasta donde estoy ahí marcando donde esté el cursor, la punta del cursor, voy a ver, dijimos que la forma ácida del azul de bromofenol es amarilla. Entonces, desde que inicia la titulación hasta ese valor de 3, hasta el valor de pH 3, voy a ver color amarillo. Agrego una gota más de agente titulante, ¿sí? Y el pH sube a valor de 7. Entonces, en esa gota de más que agregué, o en esas 2 gotas de más, va a pasar de amarillo, voy a ver el color mezcla, y ya una gota más, el pH va a ser 4,6, que sería aquí, y ya cuando agregué una gota más, el pH ya va a estar en 7 y el indicador me va a virar al azul. Entonces, este indicador, el azul de bromofenol, sí sería adecuado para detectar el punto de equivalencia, porque, digamos, vira, fíjense que acá, no sé si ustedes ven, hay 2 líneas continuas, una a pH 4,47 y otro a pH 9,52. Hay una forma para no detectar a ojo si el indicador es apropiado o no, y es estimar lo que se llama corredor de error. El corredor de error es definir un error de la titulación del 0,1%, ¿sí? Recordando que el error de la titulación es volumen de punto final menos volumen de punto de equivalencia dividido volumen de punto de equivalencia. Yo puedo calcular cuál es el volumen, ¿sí?, que hace, con el cual yo tengo un error de menos 0,1, que sería este punto de aquí, y cuál es el volumen de agente titulante para que tenga un error de 0,1 positivo, ¿sí? Básicamente está en aplicar el error al volumen del punto de equivalencia, que para este ejemplo es 25 mililitros. Entonces, yo puedo calcular ese error del 0,1% antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Si yo calculo esos volúmenes y luego calculo el pH que tendría para ese error del 0,1%, llego a que
El pH mínimo debería ser 4,4, eso lo pueden calcular ustedes de tarea, y el pH más alto 9,52. Entonces, todos los indicadores que viren entre 9,52 y 4,42 están incluidos en lo que se llama ese corredor de error, para el cual el error de la titulación sería más o menos 0,1%. Fíjense que el azul de bromofenol, ¿sí?, está dentro de ese rango. Está comprendido entre 4,47 y 9,52, que esos valores son para la curva A. Entonces, el azul de bromofenol sería un indicador apropiado porque está incluido en ese rango de 0,1%. Fíjense, uy, se me fue. Fíjense el indicador que sigue. El indicador que sigue es azul de bromotimol. El azul de bromotimol, se fijan en la tabla, el azul de bromotimol, pasa de amarillo a azul y el rango de viraje está entre 6 y 7,6. O sea que aquí el azul de bromotimol, el color ácido, aparece de 6 hacia abajo y el color básico de 7,6 hacia arriba. En esta zona tengo el color mezcla. Como me vira en 7,6, como me vira en 7,6, digamos aquí, ¿sí? Este indicador sería apropiado para esa determinación. Y por último, el azul de timol, que el rango de viraje está entre 8 y 9,6, fíjense que está virando después del rango de viraje. Entonces, no sería apropiado para esta titulación porque el error sería superior al 0,1%. A ver, me están haciendo algunas preguntas ahí, voy a leerlas en el chat, espérenme un poquito. Rafael me dice, ¿por qué el rango es de 5,2? No sé qué es ese 5,2 a 6,8. No sé, Rafael, ¿a qué te estás refiriendo con 5,2 a 6,8? Bien, si querés repreguntar. A ver, Gaby. No entiendo ese pH de 2,39, Gaby. Si querés abrir el micrófono y me explicás. Profe, yo hice el corredor de error y sería 25,1 menos 25 en el punto de equivalencia sobre 25,1. Eso me da 4 por 10 a la menos 3. No, pero ¿por qué 25,1? Si es el 0,1%, dijimos el corredor de error de 0,1% de 25. Ah, listo. Ahora sí. El punto de equivalencia está en 25. A ese valor le aplicas el 0,1%. ¿Sí? Entonces, ese 0,1% es volumen de punto final menos volumen de equivalencia dividido volumen de punto de equivalencia. En definitiva, es 25 por punto 1 dividido 100, te da 0,025. Entonces, sería más menos 0,025 de los 25. Ah, está bien. Ah, gracias, profe. No, de nada.
A ver, bueno, ya le contesté a Gaby. Lo del corredor de error, Valentino, nosotros definimos cuando vimos valoraciones en general que el error de la titulación se define como el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia dividido el volumen del punto de equivalencia por 100. Si yo defino que no quiero tener un error superior al 0,1%, entonces defino ese error de la titulación como que sea más menos 0,1%, lo defino. Entonces el error es 0,1%. Puedo calcular cuál es el volumen, ¿sí?, del punto final para menos 0,1, que sería este caso, y para más 0,1%. El volumen de punto de equivalencia ya sabemos que es 25, es la cuentita que hicimos recién con Gaby, que me estaba preguntando por el chat y que abrió el micrófono. Entonces a los 25 mililitros le aplico el error del 0,1%. Eso me va a dar, yo tengo que recalcular cuál es el pH al volumen inferior, digamos, que sería el 25 mililitros menos el 0,1% del volumen del punto de equivalencia, y cuál es el pH para un error de positivo del 0,1%. Eso me va a dar, si ustedes lo calculan, les va a dar un valor de pH de 4,47 y de 9,52. Entonces, todos los indicadores que viren en este rango, entre 4,47 y 9,52, me están asegurando que voy a cometer un error inferior al 0,1% o como máximo 0,1% al elegir estos indicadores. Fíjense acá, me está preguntando Julieta, me pregunta del bromotimol. Supongo que el azul de bromotimol no es problema, porque fíjate que el rango de viraje está entre 6 y 7,6, o sea que me vira bien en el centro del corredor de error. Mientras que el azul de timol, fíjense, habíamos dicho, el azul de timol tiene un color amarillo a pH ácido, de 8 hacia abajo, y 9,6, el 9,6 vira al color azul. Pero fíjate, quien me preguntaba, Julieta, que el azul de timol vira después del punto de equivalencia, fuera del rango del corredor de error. Entonces, el azul de timol no sería un indicador que me asegure un error menor al 0,1%. Bueno, quedó aclarado. Fíjense ahora, si hacemos el mismo análisis, que es lo que me estaba preguntando Moisés al principio de la clase. Fíjense la curva B. La curva B, ¿sí?, el punto de equivalencia no cambia, pero sin embargo, al ser una solución más diluida, el salto en el punto de equivalencia es mucho más alto, mucho menor. Está como si pudiéramos decir, como si hubiéramos comprimido la curva A, como si le hubiéramos hecho fuerza desde arriba y desde abajo y la hubiésemos aplastado. De tal forma que aquí el salto en el punto de equivalencia es muchísimo más pequeño. Aparte de eso, si aplicamos esto de calcular el corredor de error para esa curva de titulación con un error máximo del 0,1%, si ustedes hacen esa cuentita, las líneas estas que son de puntos intermitentes, sería lo que define el corredor de error para la curva B. Fíjense que es mucho más reducido. El pH inferior está en 6,4 y el pH superior está en 7,55. Los indicadores que viren en esta zona me aseguran un error del 0,1%. Analicemos qué pasa si utilizamos el azul de bromofenol, que fue apropiado para la curva A, porque caía dentro del corredor de error. Fíjense que si yo
primero lo que podemos ver es que no cae en esto, que yo no se los puedo marcar, pero no cae dentro del rango del corredor de error de la curva B. Pero supongamos que ustedes no hayan analizado, no calculen el corredor de error. Fíjense aquí, si ustedes continúan la línea esta de pH a la cual vira el indicador azul de bromofenol, si yo usara el azul de bromofenol, la solución se me va a poner de color azul cuando el pH llegue a 4.6. Es donde justo está parado el cursor. Fíjense que el volumen en el cual está virando el indicador está mucho antes del punto de equivalencia. Eso me va a generar un error negativo en la titulación. Es decir, si yo quiero calcular el error para la curva de titulación B usando azul de bromofenol, el error va a ser negativo, primero porque el volumen al que va a virar el indicador está antes del punto de equivalencia. Entonces va a ser el volumen al que vire, que ahí debe ser unos 23, 24 mililitros, menos el volumen del punto de equivalencia, que es 25, dividido 25. Entonces, este indicador, el azul de bromofenol, no sería apropiado para esta solución diluida B. Primero, porque el indicador vira antes del punto de equivalencia y el error es superior al 0,1%. ¿Alguna duda con el azul de bromofenol? Bien, seguimos analizando el azul de bromotimol. Fíjense que pasa, también creo que era de amarillo a azul. El azul de bromotimol pasa de amarillo a azul, sí. Y fíjense que va a ponerse amarillo, está amarillo cuando empieza la titulación, cuando llega a 6 empieza a pasar al color mezcla y cuando llega a 7.6 el pH, justo en el límite superior del corredor de error para la curva B, está pasado un piquitito nada más, 7,55 a 7,6, prácticamente no hay diferencia. Entonces, el azul de bromofenol, de bromotimol, me asegura, ¿sí?, un error del orden del 0,1%. Ahora, fíjense, si usamos el azul de timol, que vira a 9,6, voy a tener el caso opuesto del azul de bromofenol, donde el error, fíjense, va a ser positivo, porque el volumen de titulante que necesito para llegar a virar el indicador a un pH de 9,6 es aproximadamente 28, 29 mililitros. Entonces me va a dar un error positivo y superior al 0,1%. Creo que con esta transparencia le contesto o queda contestada la pregunta que hizo Moisés al iniciar la clase. No sé si, Moisés, ahora te queda claro cómo afecta la dilución en la elección del indicador. Sí, Luciano. Podés abrir el micrófono si querés para no tardar en escribir. Sí, profe, perdón. Le iba a preguntar, en el caso del azul de timol, estaría medio complicado verlo a ojo por el tema de que no se nota tanto en la curva A, digamos. Ahí sí o sí debería calcular el corredor de error para estar seguro en qué valor, porque yo lo estoy viendo y de 9.52 a 9.6 a ojo no lo puedo ver. Sí, en el 9,6 para la curva B se ve a ojo. Fíjate que acá, si vos lo prolongás al 9,6, ¿sí?, está en esta parte de la curva y vos te fijas que el volumen ahí es mucho mayor que 25. Ahí lo estás viendo que no es apropiado para la curva B.
Mientras que para la curva A, digamos, está, como tiene justamente la curva A, tiene una gran variación de pH en prácticamente casi nada de agregado de agente titulante, eso hace que me amplíe la elección de los indicadores. No sé si es eso lo que me estás preguntando. En realidad, profe, era si, o sea, como en casos como este que tenemos del azul de Timol, me obligan a mí que calcule obligadamente el corredor de error para ver si realmente lo puedo usar o no. Porque, como le digo, en este caso es muy difícil verlo a ojo, como lo podemos hacer con el bromofenol, por ejemplo. Con la curva B, no lo digamos, con la curva B podés ver a ojo que el azul de timol no te sirve. Sí, sí, profe, eso sí lo entiendo. Se nota muy bien eso. Digo en la curva A que no está tan marcada esa diferencia. Claro, lo que pasa es que la curva A, al tener, eso es lo que te decía, al tener este gran salto ahí en el pH, ¿sí? Por estar un poco más concentrada que la B, te da más cintura para elegir, como que se ve acá, estos indicadores, esta variedad de indicadores. Como fórmula general, yo les puedo decir que los indicadores que viren próximo al punto de equivalencia es otra forma de seleccionarlos. No se van a equivocar si ustedes saben que el rango de viraje está en 7, si el punto de equivalencia justamente está en 7, un indicador que vire lo más próximo al punto de equivalencia es un indicador apropiado. Eso como para algo general. En particular, como en este caso, calculando el corredor de error, te aseguras, digamos, la elección de un indicador que vire asegurándose un error inferior al 0,1%. Entonces, habría dos formas, digamos, de seleccionar el indicador. Uno, a través del corredor de error, que es la forma más exacta. Con esa no te equivocas. En forma más general, lo que les puedo decir, la elección de un indicador, si ustedes lo eligen teniendo en cuenta que el viraje esté próximo al punto de equivalencia, fíjate que, por ejemplo, para la curva B, con esta reglita que te estoy dando, no elegirías el azul de timol, porque te va a virar en 9,6 y está re lejos de 7, que es el punto de equivalencia. No sé si te cierra, Luciano, ahora. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí está la forma de la gráfica de valoración si estamos trabajando con una base que la valoramos con un ácido fuerte. A ver, Macarena, me vuelvo. Dice, puede usar el azul de timol en la curva A. Bueno, lo que pasa sí, 9,52 y 9,6 está ahí. Digamos, si yo me baso estrictamente en las cuentas, el azul de timol, digamos, fíjate que te vira después. Te vira después de los 9,52. ¿Sí? Te vira lejos del punto de equivalencia. ¿Sí? El punto de equivalencia está en 7. El azul de timol está en 9,6. El rango de viraje, un error del 0,1, es 9,52. Está muy, muy próximo ahí, ¿no? Pero bueno, si vamos a hacer una regla, está virando por encima. Así que el azul de timol, no sé si se los dije mal antes. Si se los dije mal antes, para la curva A, el 9,6 no estaría fuera. O sea, ¿qué me indica si uso el azul de timol? Que
para la curva A, que el error va a ser más grande que 0,1. Va a ser mucho menos el error en la curva A que en la curva B, porque acá a simple vista, fíjate, se ve que el volumen final para la curva B es mucho mayor que el volumen de punto de equivalencia, mientras que en la curva A prácticamente no hay diferencia, porque esto es muy empinado. Entonces el error va a ser por encima de 0,1, pero muy pequeño. No te entiendo qué quieres decir, Macarena. Abrí tu micrófono y hablemos porque no te entiendo lo que me estás preguntando ahí en el chat. ¿Sí, Macarena? Sí, no, te decía que en el caso de la curva A estábamos diciendo que 9,6 al ser mayor que 9,52 Sí. No era apropiado para valorar la curva. Y en el caso de la curva B, cuando yo veo el corredor de error... Espera ahí un poquito. O sea, si yo digo que vire 9,6, fíjate que está por encima, ¿verdad? 9,52 te da 9,6. Estrictamente hablando, ¿qué significa? Que el error que yo voy a cometer va a estar por encima de 0,1, pero no va a ser un 10%, o sea, va a ser 0, tal vez 0,11, 0,15, o sea, es mínimo. Como regla, vos fijas estos dos valores, 4,47 y 9,52. Todos los que vienen ahí te aseguras que el error es 0,1. El azul de T-Mol, en este caso en particular, el error va a ser un poco más alto, pero no va a ser algo descabellado. O sea que el azul de T-Mol no me asegura un error del 0,1%, pero tampoco me va a dar un 10% de error. Es mínimo el valor. Y en el caso de la curva B, que también está un poquito por encima del azul de bromotimol, lo elijo por disponibilidad, digamos. No. Fíjate en la curva B, el corredor de error es 6,44 y 7,55. Claro, y el viraje es en 7,6. Ah, bueno, sí. El azul de bromotimol es apropiado es que está ahí. Está ahí prácticamente. O sea, ahí tendría que estar un chiquitito por encima. Pero, digamos, el de todos, el azul de T-Mol es apropiado para la curva B. Ahora vos te fijas, para la curva B, el azul de T-Mol te da un error que es grosero. ¿Me estás escuchando, Macarena? Sí. No, yo te decía el azul de T-Mol con respecto a la curva A y el azul de bromotimol respecto a la curva B. Bien, vos ahí ves que sí, está prácticamente, fíjate que te está virando súper próximo al punto de equivalencia el azul de T-Mol. Pero es el que tengo disponible, digamos. O sea, siempre vas a elegir un indicador que vire lo más, o sea, esa es la regla general. Elegir un indicador que vire lo más próximo al punto de equivalencia. En este caso, el azul de T-Mol te vira un poquito por encima del punto de equivalencia. Si vos calculas el corredor de error, te queda 7,55 y este 7,6 estaría un poquitito por encima, pero fíjate que estás en la parte recta de la curva. El problema es cuando tu indicador te vira donde estás en esta zona curva de transición, porque esa variación de pH te genera un gran volumen, un aumento de volumen importante, unos cuantos mililitros. Eso se ve bien en la curva B. ¿Te das cuenta? Fíjate ahí. Ahí donde estoy parada, ese sería el volumen de punto final, que debe ser unos 28, no sé, no lo tengo tabulado, pero debe ser unos 28, 29 mililitros. 28 tal vez. Entonces ahí tenés como 3 mililitros, entre 2 y 3 mililitros, que te has pasado del punto de equivalencia. Entonces, el error en esa curva de titulación va a ser grosero. No sé si te quedó claro.
Sí. Bueno, o sea, no hay así una regla estricta. Fíjense que ahí lo que nos estamos asegurando con esos corredores de error es un error del orden del 0,1%, pero si tal vez utilizando el azul de bromotimol para la curva B y el azul de timol para la curva A, en vez de 0,1 sea 0,15, pero no va a ser un 10, un 20%, como te daría si lo usas para la curva B. No sé si quedó aclarado. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Bien. Entonces estábamos con la situación opuesta, que es la valoración de la base fuerte con un ácido fuerte. En este caso, si es una base con un ácido, el pH inicial va a ser un pH básico y va a estar dado por la disociación de la base fuerte. Y a medida que vaya agregando ácido, el pH va a ir disminuyendo. Nuevamente el punto de equivalencia va a estar dado en 7 porque no hay hidrólisis de las sales que se forman. Y luego de pasado el punto de equivalencia, como estoy titulando con un ácido, el pH después del punto de equivalencia va a ser ácido. Bueno, aquí está cómo hacer los cálculos del punto de la curva de titulación. Si es una base, inicialmente la especie predominante van a ser oxidrilos y la concentración de oxidrilos van a estar dado por la concentración de la base. Antes del punto de equivalencia tendré que recalcular los milimoles iniciales de base. Recuerden acá de normalidad pasar a molaridad, igual que el otro caso, menos los milimoles de ácido que esté agregando, dividido el volumen total. En el punto de equivalencia no tengo hidrólisis de ninguna de los ácidos y bases conjugadas, y después del punto de equivalencia el pH va a estar dado por el exceso de ácido. Bueno, ahí tienen cómo sería la curva de titulación de 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, que se valora con 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico de la misma molaridad. Bueno, lo que pueden hacer de tarea es calcular los pH de la curva de titulación de la base con el ácido, y recuerden para la próxima clase recordar los cálculos de pH de un ácido débil, y recordar cómo se calculaban los pH para una solución amortiguadora. Vamos a dejar aquí. 7 menos cuarto, seguramente comienzan la clase con Jorgelina. Yo le aviso que terminamos a las 6:30. Y por favor les pido que lean el cálculo de pH para soluciones débiles, porque bueno, esto es lo más simple del ácido fuerte y base fuerte. Y construyan la curva de titulación de la base para ver si tienen alguna duda ahí. Bueno, si no hay más dudas, dejamos aquí la clase, que ya está por terminar, queda 1 minuto, y 7 menos cuarto arrancan con Jorgelina. Bueno, chicos, nos vemos. Buenas tardes para todos.